algunos estudios sobre ese tema, él ya nos estaba dando un punto de vista, digamos, muy apegado a lo que ahora sabemos que tenía como simbolismo estas estructuras, ¿no? Él profundiza, analiza, estudia ese pasado, lo vemos plasmados en muchos de sus escritos, en muchos de sus aportes, pero inclusive en su poesía. Entonces, pues, todo eso es de lo que trata este libro que, digamos, reseñamos, platicamos acerca de la importancia de cómo un poeta, un filósofo, logró penetrar en ese mundo antiguo de la historia prehispánica. Olinka, la ciudad ideal del Dr. Atl, es un estudio de los diversos intentos y momentos en que Gerardo Murillo intentó crear una ciudad para artistas, científicos y filósofos en el proyecto de
reunir sus capacidades y fuerzas cerebrales y acabar con la idea de Dios. Esta es una crónica de uno de los proyectos más singulares de la historia de la cultura mexicana y uno de los puntos en que se expresó la ambición del artista en su intento de definir una civilización futura por completo. Olinka tiene como su origen mi tesis de licenciatura en historia para la UNAM, pero es un libro que ha sido reescrito por completo, tanto por el hecho de que estuve pendiente de seguir investigando sobre el caso y encontrar aún más fichas del rompecabezas de esta historia, pero también por el hecho de que está completamente reescrito para tener la sensación de ser un libro en general. Es también el caso de que este pequeño volumen incluye algunos de los documentos claves de la historia de Olinka, de modo que es una fuente directa sobre el pensamiento de Atl. El Colegio Nacional lleva cierto tiempo publicando los textos y estudios sobre Atl, y ciertamente es una enorme ventaja ver el material sobre este artista reunido y localizable en una sola institución. Esta monografía me parece también arroja una luz muy peculiar sobre lo que entendemos como el campo de ejercicio de la cultura en México. Básicamente nos entrega a un artista que usualmente está totalmente definido por su supuesta relación con el paisaje mexicano, en una ambición totalmente distinta a la del intento de una transformación metafísica. Me interesó mucho porque yo me he dedicado, pues, digamos, hace unos 30 y tantos años al estudio de Alfonso Reyes, en tanto que un personaje medular de la historia cultural de la primera mitad del siglo XX. Digamos que es después de la Revolución Mexicana, después de Carranza, mi tema favorito. Entonces decidí hacer un prólogo para la cartilla moral. El ideal era Reyes. Tenía afanes educativos, lo prueba desde que fue miembro del Ateneo, y además era un buen escritor. Además, tenía buena relación con el gobierno, era parte, digamos, de la Secretaría de Educación Pública, en tanto presidente del Colegio de México. Se le pidió esas páginas de Alfonso Reyes, las tituló primero Lecciones de Moral. Luego le cambió el título a Cartilla, seguramente porque iba a acompañar la cartilla alfabetizadora. Está dividida en 12 pequeñas lecciones. Alfonso Reyes no habla del amor a sí mismo, del amor a los demás, del amor a la naturaleza, habla de respeto, el respeto al civismo, el respeto a los demás, el respeto a la patria, el respeto a la naturaleza, en fin. Esta edición del Colegio Nacional, además de que rescata el texto original,
trae un prólogo donde hago la historia editorial y la historia política de la cartilla moral, cómo se pidió, cómo no se publicó, cómo se rechazó por el sindicato, etcétera, etcétera. También trae documentos, muchos documentos, cartas, parte del Diario de Reyes, cómo la redactó, qué tanto tiempo le dedicó. Y también trae ilustraciones, y en las ilustraciones vienen prácticamente todas las portadas de todas las ediciones que ha habido sobre la cartilla moral. Sin lugar a dudas, la del Colegio Nacional es la mejor. Es un texto escrito en el estilo del mediados del siglo XX, esto es un texto redactado en masculino. Todas estas son las limitantes históricas de la cartilla moral, pero por otro lado es muy vigente. Es importante que nos respetemos a nosotros mismos, que respetemos la verdad, que respetemos a los demás, que respetemos a la familia, que respetemos a la sociedad en general, que queramos al país, que queramos a la naturaleza. En fin, estos principios siempre serán vigentes y a nadie le hacen daño. En esta ocasión quiero referirme a un libro que acaba de publicar en su serie de opúsculos el Colegio Nacional. Se trata de la recopilación de una serie de escritos que yo hice a lo largo del tiempo sobre Octavio Paz y la arqueología. Y quiero advertir algo, en realidad era un profundo conocedor de ese mundo, a grado tal que en ocasiones él escribió sobre temas mesoamericanos o sobre aspectos de la arqueología mexicana. Yo voy a leer una pequeña parte en donde Octavio trata precisamente el significado de la pirámide. Y nos dice así nuestro autor: arquetipo arcaico, metáfora geométrica del cosmos, la pirámide mesoamericana culmina en un espacio magnético, la plataforma santuario. Es el eje del universo, el sitio en que se cruzan los 4 puntos cardinales, el centro del cuadrilátero, el fin y el principio del movimiento. Aquí, Octavio Paz está captando precisamente el significado de la pirámide. Entonces, aquí, por ejemplo, en este escrito, vemos cómo Paz, antes de que se presentaran algunos estudios sobre ese tema, él ya nos estaba dando un punto de vista, digamos, muy apegado a lo que ahora sabemos que tenía como simbolismo estas estructuras, ¿no? Él profundiza, analiza, estudia ese pasado, lo vemos plasmados en muchos de sus escritos, en muchos de sus aportes, pero inclusive en su poesía. Entonces, pues, todo eso es de lo que trata este libro que, digamos, reseñamos, platicamos acerca de la importancia de cómo un poeta, un filósofo, logró penetrar en ese mundo antiguo de la historia prehispánica.
Muy buenas tardes. A nombre del doctor Sarucán, del mío propio, pero sobre todo del Colegio Nacional, les quiero dar la bienvenida a este seminario adicional de los Viernes de la Evolución, que, como ven ustedes, toca un tema donde se intersectan no solo la genética y la biología evolutiva, sino también la ecología de las poblaciones, la historia y la biogeografía humana. En esta ocasión tenemos la suerte de que nos visite una joven científica absolutamente excepcional, que es la doctora María Ávila Arcos. Yo la conocí desde que yo estaba chiquito, vamos a ponerlo en esos términos. Digamos que ella y el hermano íbamos con el mismo afinador de coches, lo podemos poner en esos términos, a rectificar coches, pero María, en lugar de irse por el lado de los autos, decidió irse por el lado de la genética humana. Y en esta ocasión nos va a hablar, como ven ustedes, sobre la historia genética de la población afrodescendiente de México. Ella es parte de un grupo de científicos mexicanos muy jóvenes, muy jóvenes, que incluye al doctor Federico Sánchez, que nos acompaña también, a Víctor Moreno y a varios biólogos, varias biólogas que están muy interesados en el estudio de la evolución humana, que junto con la gente que viene de la antropología tradicional, se dan ustedes cuenta, han estado formando frente a nuestros ojos, y no nos habíamos percatado de ello, hay que decirlo, un grupo que ya tiene la masa crítica y la presencia académica nacional e internacional, para que nos sentamos ahora muy contentos de que esa área de la evolución mexicana, de la evolución, humana, que había sido tocada por don Santiago Genovés hace muchos años con el hombre de Tepexpan, que resultó ser la mujer de Tepexpan, en realidad ahora se consolida con las técnicas nuevas. María Ávila Arcos, el Arcos, ese no me lo sabía yo, está en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, que está en el campus de Juriquilla de la UNAM, y nos va a hablar de un tema que es absolutamente fascinante y especialmente pertinente el día de hoy, porque dígase lo que se diga, y a pesar de los problemas sociales que todavía tenemos nosotros con la marginación de los grupos indígenas, la verdad es que somos un país extraordinariamente afortunado porque todos somos mestizos. Todos somos mestizos, tenemos, como alguna vez lo escribió Carlos Fuentes en El espejo humeante, tenemos la sangre fenicia, la sangre árabe, la sangre griega, la sangre romana, la sangre africana, la sangre india, la sangre española. Y cuando hablamos de sangre, en realidad estamos usando una metáfora, como nosotros lo sabemos. Pero siempre nos referimos a nuestra parte española y a nuestra parte indígena. No, eso no lo transformamos en un respeto adecuado a los grupos indígenas, que como todos sabemos son de los más marginados que tenemos en la nación, pero se nos olvida que tenemos la tercera raíz de las que habló alguna vez el doctor Orcasitas, que es la tercera raíz, la raíz africana. Esa raíz africana se puede detectar en una serie de palabras, ¿no? Como morongo, como chango, como mochila. Hay otras que no voy a mencionar que llevan la palabra CH. Y es una evidencia no solo de la influencia cultural, sino finalmente de esta mezcla absolutamente maravillosa que nos hace en realidad cargar la herencia biológica de muchos grupos humanos. Yo creo que si algún país puede presumir precisamente ese mestizaje, somos nosotros. También es cierto, lo sabemos y tengo que decirlo, que si ustedes van a ciertas zonas de México, hay gente que sufre la doble marginación, la doble explotación por ser parte de minorías afrodescendientes e indígenas y pobres. Pero el hecho concreto es que es parte de nuestra historia, y yo creo que el trabajo que está haciendo María Ávila, que es absolutamente excepcional, les va a mostrar cómo hay muchas maneras de acercarnos a esa parte de nuestra historia, no solo social, sino también biológica. María, muchas gracias por aceptar. Gracias.
Muchas gracias por la presentación, Toño, y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy para oír mi plática y a todos los que están streameando también, hoy que varios iban a conectarse para ver la plática. Entonces, es un honor para mí estar aquí, contarles de este proyecto de investigación que llevo realizando ya algunos años y tener también, pues me parece que una audiencia con muchísimos intereses diferentes. Y entonces fue un reto para mí tratar de hacer esta plática, yo desde la genómica, tratar de hacerla a un nivel más como de divulgación. Entonces, trataré de no usar muchos tecnicismos y cualquier duda al final me pueden preguntar. Y bueno, quiero empezar primero diciendo por qué historia genética, ¿a qué me refiero? A lo mejor hay historiadores, de hecho sé que hay historiadores en este cuarto y les suena raro decir qué es la historia genética, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Y en realidad es como una metáfora, quiero empezar desde lo más básico y verán, espero, a qué me refiero con historia genética. Entonces, para tocar base, es importante para mí que tengamos claro que cuando hablamos de material genético, ADN o genoma o genes, nos estamos refiriendo al material hereditario que se encuentra en el núcleo de todas nuestras células. Tienen nuestro ADN arreglado en cromosomas, que es básicamente el empaquetamiento de nuestras hebras de ADN. Y el ADN tiene 4 bases, adenina, timina, citosina y guanina, ATCG, y son hebras que se acomodan, se compactan en cromosomas y están en el núcleo de nuestras células. Y muchas veces cuando estamos aprendiendo los primeros conceptos de ADN en la escuela, nos dicen que, bueno, el genoma, que es el conjunto de todo nuestro material genético, contiene todas las instrucciones necesarias para formar un individuo. Y muchas veces nos dicen también, o por lo menos a mí me lo decían, es como un libro de recetas, ¿no? Contiene esas instrucciones para hacer recetas, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente que necesita recetas para hacer quesadillas y hay libros que te dicen cómo hacer quesadillas, al parecer. Entonces, el genoma contiene esa información como un libro de recetas. Ahora, otra propiedad muy importante del material genético es la forma en la que se hereda. Se hereda, como sabemos, recibimos la mitad de nuestra mamá y la mitad de nuestro papá, pero es una mitad diferente cada vez, por eso no somos idénticos a nuestros hermanos. Y en el núcleo de la célula es donde tenemos el material genético que heredamos de madre y padre, que a su vez cada uno de ellos heredó de su madre y padre, y cada uno de su madre y padre, y nos podemos ir así hasta el pasado, de tal forma que ese material genético es en realidad un mosaico de todo lo que hemos heredado de nuestros ancestros más antiguos, ¿no? Esa es una propiedad importante. Otra cosa que es importante mencionar para el contexto de esta plática es que hay otra pieza de información genética que no está en el núcleo, está más bien en otro pedacito que se llama mitocondria, otro pedacito muy importante de la célula, y también tiene su propio genoma y le llamamos genoma mitocondrial. Y su propiedad es que se hereda solo de madres a hijos. Nosotros tenemos el genoma mitocondrial en nuestras células que nos heredó nuestra mamá. Nuestro hermano o hermana también tiene el que heredó, el mismo que heredó de nuestra madre. Entonces, eso solo se transmite por línea materna, le llamamos linaje materno. Y la diferencia del tamaño es muy importante porque eso nos va a limitar nuestra capacidad de estudiar un genoma o el otro. Por ejemplo, el genoma nuclear, el que heredamos tanto de madre y padre, tiene 3.000 millones de pares de bases, de estas letritas que les comenté, una secuencia de 3.000 millones, muchísimo. Mientras que el genoma mitocondrial solo son 16.000 pares de bases y aparte lo encontramos en varias copias dentro de la mitocondria y podemos tener varias mitocondrias por célula, entonces está en mucho mayor número de copias, mientras que del genoma nuclear solo tenemos la copia que nos pasó nuestra mamá y la que nos pasó nuestro papá. Entonces esto es muy importante, tener en cuenta esta propiedad de herencia genética, y por esta propiedad podemos decir que el genoma contiene la información del origen de nuestros ancestros. También, déjenme ilustrarlo de esta forma. Imaginemos que tenemos una población ancestral azul y otra población ancestral roja, ¿no?
Entonces, cada hijo o hija de esta pareja va a recibir un genoma, un cromosoma azul de la población azul, del papá azul, y un cromosoma rojo, aquí ilustro cada rayita como cromosoma, de la otra población. Entonces, la primera generación va a tener solo rayitas azules o rojas. Mientras que va pasando el tiempo, la siguiente empiezan a reacomodarse, empieza un proceso que se llama recombinación. Es como barajear las barajas. Tenemos nuestro material genético, se barajea y se pasa a la mitad. Entonces no se pasa la misma copia. Se empieza a ver como rearreglo, barajeo de nuestro genoma conforme van pasando las generaciones. Si estos dos individuos tienen un hijo, bueno, uno recibió solo un pedacito rojo de el resto azul, y un cromosoma azul completo, etc. De tal forma que si vemos a una persona hoy en día, vemos que tiene pedacitos rojos y azules, podemos inferir que sus ancestros, hace X número de generaciones, hay formas de calcular eso, fue la población azul y la población roja. Esto nada más es para transmitir que nosotros, estudiando nuestro ADN, podemos también inferir el origen de nuestros ancestros. Y a mí me gusta mucho esta analogía de decir que también el ADN, nuestro ADN, es como un libro de historia, porque recapitula todos estos procesos históricos de nuestros ancestros. Y, bueno, pongo también aquí un libro de historia que no se alcanza a leer, pero es un libro de historia editado por el Colegio Nacional, y les hago así un guiño a las personas del Colegio Nacional y les agradezco por invitarme. Entonces, podemos ver, por eso hablo de historia genética, porque podemos, si lo hacemos de una manera adecuada e informada, podemos nosotros reconstruir la historia de procesos poblacionales estudiando nuestro genoma. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de historia genética. ¿Y cómo estudiamos el genoma? ¿Cómo estudiamos el ADN? Muy simplificado, ¿no? Lo podemos estudiar hay dos técnicas principales actualmente, que se llaman secuenciación, con una máquina que más o menos se ve así, y genotipación, que se hace en un microchip, que se ve más o menos así. Entonces, ¿qué es cada forma? Cuando hablamos de secuenciación, es cuando caracterizamos la secuencia de cada una de estas bases o letras que les dije que contiene el genoma. Toda la secuencia de A, C, T, G en el genoma. Y si hablamos del genoma humano, son 3,000 millones de estas letritas, obtenemos la secuencia y eso le llamamos secuenciación. La genotipación, por otro lado, es simplemente fijarse en sitios en el genoma que ya sabemos que varían, porque también sabemos que en la mayor parte de nuestro genoma, somos idénticos, nos parecemos en la gran mayoría. Entonces, simplemente podemos buscar las bases que ya sabemos que varían, ver cada individuo, genotiparlo y ver qué base tiene, si una A, una T, o una C, o una G. Entonces, a eso le llamamos genotipación. Y siguiendo con la analogía de los libros, cuando secuenciamos es como si leyéramos la novela completa, ¿no? Y sabemos cada detalle de la novela, mientras que si hacemos genotipación es como si leyéramos un índice. Más o menos nos da una idea de qué trata la novela, de qué trata la historia, pero no tenemos todos los detalles, ¿no? Entonces hay ventajas y desventajas de cada método. Obviamente secuenciar es mucho más caro y lo podemos hacer en menor número de individuos, y genotipar es mucho más barato, pero tenemos menor información. Entonces siempre tratamos de tener un equilibrio entre estas dos tecnologías. Y la verdad es que ambas técnicas se han aplicado ya en cientos de miles de individuos de todo el mundo, y con estos datos de genotipación o secuenciación se han propuesto modelos demográficos de cómo se ha poblado el mundo, utilizando datos genéticos que afortunadamente coinciden también con datos paleontológicos, arqueológicos y lingüísticos. Y más o menos el modelo que tenemos hoy en día es que hace aproximadamente 60 a 100,000 años nuestra especie, los humanos, tuvimos un origen en África. Y aquí cada flecha indica un cuello de botella. Esto quiere decir que de la población original solo un subconjunto se desplazó a poblar otros lugares. Entonces, un subconjunto de esta población originaria de los primeros humanos, por así decirlo,
Se desplazó y hace aproximadamente entre 50, los rangos son amplios, pero entre 50 o 70 mil años, salió otro grupo en otro cuello de botella de África y empezó a poblar el resto del mundo. De los últimos lugares, el último continente fue el americano, hace aproximadamente 15.000 años, y también hubo un cuello de botella importante aquí y otro cuello de botella importante acá. Entonces, este es como el modelo general del poblamiento del mundo. Obviamente cada región tiene sus detalles y México es un lugar particularmente interesante para estudiar con datos genéticos por los procesos poblacionales por los que hemos atravesado de forma muy recientemente. Si se dan cuenta, la escala anterior era en miles de años. Bueno, nosotros en los últimos 500 años nuestra población cambió drásticamente a raíz de la colonización. Entonces aquí ilustro, cuando hablo de diversidad genética, veámoslo como colores, qué tantos colores hay, ¿no? Mientras más colores, más diversidad. Entonces, la población nativa, este es del pasado yendo al presente, digamos que tenía cierto número, cierta diversidad, ¿no? Pero a raíz de la colonización, cuando llegaron los españoles, hubo masacres y también introdujeron patógenos para los cuales no estábamos adaptados ni preparados, entonces murió la mayoría de la población. Hay cálculos de que hasta el 90 o 95% de la población murió y esto también causó un cuello de botella, de tal forma que la diversidad original de las poblaciones nativas disminuyó muchísimo. Sin embargo, también a raíz de la colonización ocurrió lo que Toño mencionaba al principio, el proceso de mestizaje. Entonces, tenemos contribución de poblaciones europeas y africanas a nuestro, lo que llamamos pool genético, ¿no? Y, como dijo Toño, somos una población mayoritariamente mezclada de estas diferentes contribuciones ancestrales. Y en mi laboratorio me interesa mucho esta parte africana porque ha sido muy poco estudiada. La narrativa casi siempre es europeos con nativos y nos dieron origen a los mexicanos de hoy en día. Entonces, me parece muy importante darle el valor y el lugar que merece a esta contribución africana y es lo que estamos haciendo en este proyecto. Y bueno, regresando un poco a estas comparaciones de libros de historia, donde en los libros de historia, no sé si se acuerdan de esos libros de historia de la primaria, la mención a los africanos y a los afrodescendientes es mínima. O sea, muchas veces se reduce a la mención de las castas y ya, ¿no? Es realmente muy pequeña, de tal forma que ha habido como que se ha tratado de borrar esta contribución histórica. Es muchísimo más importante de la que podemos ver con la educación que reciben todos los niños de este país en historia. Para ilustrar eso, quiero leerles este pasaje que me hizo notar mi esposo hace poco, que salió en la revista Nexos. Es una cita a un libro de John Womack, y entonces dice: desde los cimarrones, emigrantes y refugiados, hasta los pintos de la Costa Grande que siguieron al mulato José María y Morelos, y luego al mulato Vicente Guerrero. Entonces, Morelos era afrodescendiente, no sé cuántos de ustedes sabían eso. Vicente Guerrero, nuestro segundo presidente, era afrodescendiente también. Bueno, durante la Guerra de Independencia, hasta llegar a las fuerzas revolucionarias de Tlaltizapán y Tlalquiltenango en 1911, todos estos, mestizo, mulato, moreno, pardo, chino, zambahigo, zambo, cafres, fueron el auténtico núcleo y la fuerza de la desafiante, expansiva y explosiva rebeldía específicamente sureña. O sea, realmente el rol también de los afrodescendientes en la revolución fue muy importante. Y aquí, ya lo dije, hay historiadores, entonces no me quiero meter a la parte histórica, quiero enfatizar la parte genética, pero simplemente quería compartir esto para que se reflexionara un poco de lo poco que estamos reconociendo esta contribución en nuestra historia. Y bueno, regresando a lo que me atañe, que es este libro de historia genética, la contribución africana es imborrable, ¿no? Podemos en los libros de historia no mencionarlos, pero con solo estudiar a las personas que están ahorita en este cuarto, podríamos ver, o sea, es imborrable que hubo una contribución africana. Y esto lo vemos estudiando muchas poblaciones y haciendo un tipo de análisis que se llama admixture, que lo graficamos de esta forma.
Básicamente cada individuo aquí es una rayita, no se alcanzan a distinguir todas las rayitas, pero créanme, hay muchos individuos que se genotiparon o secuenciaron, individuos de África, europeos, indígenas, mexicanos y mestizos, por llamarlos de alguna forma, mexicanos. Entonces, si hiciéramos, por ejemplo, un zoom a esta primera rayita, veríamos que en este programa nosotros le decimos, toma estos datos genéticos y divídenos el genoma en sus 3 principales ancestrías, o X número de ancestrías, en este caso 3. Y veríamos, por ejemplo, que este individuo tiene esta fracción roja, que correspondería a lo europeo, porque todos los europeos tienen en su mayoría rojo. Tiene otra fracción azul, que es la indígena, porque todos los indígenas tienen en su mayoría este componente azul. Y la ancestría 3 es la africana, porque este grupo de africanos todos tienen este color. Entonces, diríamos que este individuo tiene, digamos, 1/3 aproximado de cada ancestría. Esto es hipotético, ¿no? Pero esto es hipotético, pero esto es real. Entonces, no sé si se alcanza a ver, pero todos estos individuos tienen una fracción de verde aquí. Eso verde es la contribución africana y diferentes estudios han calculado que esta proporción va del 3 al 5% en poblaciones mestizas, y estas son poblaciones de todo el país, ordenadas del norte a sur, incluso hay individuos mexicanos de Los Ángeles. Hay diferentes estudios que han calculado números similares. Si hacemos un zoom, pasa lo que les digo, casi todos tienen este componente verde, que es el africano, y se ve en mayor proporción en Veracruz y Guerrero, que sabemos que también hay, donde hay mayor presencia de población afrodescendiente. Ahorita regresaré a eso. Y bueno, ¿de dónde viene este componente africano? Para los que no están muy familiarizados, nos tenemos que ir al periodo justo inmediato después de la conquista, donde fue este comercio transatlántico de personas esclavizadas de África hacia América, que fue el movimiento forzado de gente más grande, más numeroso de la historia, con entre 12 o 20 millones, dependiendo cálculos, de individuos que fueron llevados a la fuerza de África, principalmente de la costa oeste, a América, principalmente a Brasil y el Caribe, aunque también aquí se ve una contribución importante a México, que se ha calculado aproximadamente de 250,000 individuos. Y todo esto tiene un legado hoy que se ha empezado a reconocer ya más recientemente, de la población afrodescendiente de México hoy en día. Un primer estudio en el 2015, en la encuesta intercensal del INEGI, calculó que un 1.2% de la población se autoidentificaba como afrodescendiente, y una encuesta después por el CONAPRED, que a cambio aumentó este número a casi 3% de la población. Viendo la distribución por estados, este es del INEGI, me parece esta tabla, el Estado de México es el que mayor población afrodescendiente tiene, pero en proporción, aquí está la proporción por estado, en realidad los estados que más tienen proporcionalmente son Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Y esto es en particular, bueno, en Veracruz sabemos que era el puerto de llegada de los barcos con personas esclavizadas, y en particular en Guerrero y en Veracruz se concentra en una región que llamamos la Costa Chica, que comprende ambos estados. Y yo con esta información, yo fue que inicié el proyecto, lo que llamé el Proyecto Genómico de Afroméxico, que comencé durante una estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford. Y mis objetivos de este proyecto eran, primero, caracterizar la ascendencia genética de la población afrodescendiente de México, utilizando estos métodos que les comenté al principio, genotipado o secuenciación, aportar al conocimiento sobre su historia y orígenes en África, identificar consecuencias funcionales potenciales de la ascendencia genética africana. Esto es porque, por ejemplo, en población afroamericana se han hecho muchos estudios en Estados Unidos, donde se sabe que la población afroamericana tiene mayor predisposición a ciertas enfermedades, aún controlando por factores socioeconómicos y controlando varias variables, tienen mayor riesgo por su ancestría africana. Entonces, yo quería también saber, y quiero saber, si hay algo parecido en la población afrodescendiente de México, y por supuesto contribuir a su reconocimiento, que es un tema muy vigente hoy en día. Y también otro objetivo subyacente de esto es contribuir a reducir el sesgo que existe hoy en día en los estudios que les llamamos estudios de asociación genética. Los estudios de asociación genética son todos los estudios que tratan de asociar un gen con un fenotipo o enfermedad, ¿no?
Y la mayoría de estos estudios de asociación genética se realizan en poblaciones europeas. Entonces han salido varios artículos como haciendo ver esto, como que la genómica está fallando en diversidad. Para ilustrar la magnitud de este problema, en el 2009, el 96% de todos los estudios de asociación genética se hacían en europeos o gente con ancestría europea. Esto incluye a todos los americanos o estadounidenses blancos. Y ha mejorado, entre comillas, un poco la situación. En el 2016, que es este reporte, tan solo el 81% es de población europea o ancestría europea. Pero es un sesgo tremendo que solo mejoró entre estos 2 años porque aumentó la población asiática, básicamente chinos, ¿no? Se estudiaron más chinos con estudios de asociación genética. Y bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué no decimos, bueno, que estudien chinos, europeos y igual los descubrimientos nos benefician? Pues no. Las asociaciones no son transferibles directamente de una población a otra. Cada población tiene diferente historia demográfica y eso afecta a nuestra genética. Por ende, algo que se descubre en europeos no necesariamente es transferible a población indígena. Y el hecho de que exista este sesgo, pues deja relegadas a todas las poblaciones no europeas. Entonces, esto es una contribución esto es algo que es muy importante tener en cuenta y yo creo que es algo a lo que contribuye el proyecto, a tratar de disminuir un poco esta brecha tan grande que existe. Y bueno, ya en los detalles de cómo empecé a realizar este proyecto, pues fui a comunidades en Veracruz y en la Costa Chica, diferentes lugares, y también fui a una comunidad indígena en la Costa Chica, una comunidad chatina, para tener un punto de comparación. Y en estas comunidades lo que hicimos fue tomar saliva como muestra, como sustrato, y de la saliva se puede extraer ADN en vez de sangre, porque así pensamos que más gente se iba a animar a participar. También tomamos medidas antropométricas, peso, talla, entre otras. Medimos la pigmentación de la piel, que es un fenotipo muy, muy interesante. Hicimos entrevistas etnográficas y recabamos información genealógica de los participantes. En total, tenemos 380 participantes. De la saliva se extrajo el ADN y se genotipó, o sea, caracterizamos 1.8 millones de estas bases en cada participante. De estos, la mayoría, 280, fueron individuos que se autoidentificaron con alguna etiqueta que era abierta. Nosotros no predefinimos etiquetas en nuestro cuestionario, lo dejamos abierto. ¿Cómo te autodefines, no? Entonces la gente utilizaba etiquetas afro-mexicano, afroindígena, afromestizo, afrodescendiente, también negro, negra, moreno, morena. Entonces la mayoría corresponde a este conjunto. Y después casi mitad de mitad son individuos autoidentificados como indígenas de diferentes grupos, como chatinos, mixtecos, mazatecos y amuzcos. De estos dos que subrayo, a la fecha no hay estudios genéticos, y 50 autoidentificados como mestizos. Y bueno, el primer resultado es visualizar todos estos datos que tenemos, todos estos 1.8 millones de sitios en el genoma para cada uno de estos individuos, representarlos de una manera simplificada. Esta es una manera que llamamos componentes principales, que es reducir toda esta información en dos dimensiones, ¿no? En los dos ejes más informativos, por así decirlo. Y si eso suena muy abstracto, no se preocupen, el mensaje es, en este tipo de gráficas, cada individuo es un punto, y tenemos individuos de otros estudios, de Europa, de África, indígenas mexicanos, y en café son indígenas mestizos. Entonces, cada individuo es un punto, y este tipo de análisis no se le da nada de información geográfica, o sea, solo son datos genéticos, no le decimos de dónde es cada individuo. Y lo que pasa es que los individuos europeos se agrupan entre sí, los africanos también y los indígenas también. Entonces, los individuos del estudio, de este estudio, los afromexicanos del estudio, caen como están en colores rosados. Rosa claro es Costa Chica y rosa oscuro Veracruz. Caen en este gradiente de, bueno, y no se alcanza a ver, los individuos chatinos son un grupo amarillo que está aquí junto con los indígenas de otro estudio. Entonces, lo que vemos es que caen en un gradiente, en este triángulo, justo que
hay individuos que están un poco más cerca de individuos africanos, otros más cerca de indígenas y otros un poco más cerca de europeos. Pero la mayoría se van como que los jala este componente europeo. Lo podemos interpretar como que los individuos, mientras más se acerquen hacia este grupo africano, más ancestría africana tienen. Y les decía que estos cafés es como el mestizo promedio, por decirlo de alguna forma, y pues sí vemos que hay muchísimo más como ancestría africana en los individuos del estudio que en los promedios. Esa es la primera forma que lo visualizamos y fue como reafirmante de lo que es de nuestra hipótesis, que tenían más ancestría africana. Otra forma de verlo es con este tipo de gráficos que les mostré al principio, en el que también tenemos poblaciones de otro estudio, africanos, indígenas, europeos y asiáticos, y este es un trabajo que hizo una estudiante en mi grupo que se llama Shreya. Y aquí están los del estudio, les voy a hacer un zoom para que lo vean mejor, pero lo importante es que se graben los colores de cada población: verde africano, rojo indígena, azul europeo y morado asiático. Entonces, haciendo un zoom, estos son individuos de la Costa Chica, recuerden, cada individuo es una rayita. Estos son de Veracruz, indígenas, estos de esta raya roja delgada, y estos son mexicanos mestizos, por así decirlo. Entonces, lo primero que vemos es que hay muchísimo más verde que los mestizos, tanto en Costa Chica como en Veracruz. Si lo vemos con números específicos, en promedio, los afromexicanos de la Costa Chica tienen en promedio 23% de este componente verde, o sea, de ancestría africana. Los de Veracruz tienen un 13%, que sí es mucho mayor al promedio, que es, les decía, alrededor de 4% en mestizos. Y esto es muy interesante, los indígenas de la Costa Chica también tienen un poco de contribución africana, que esto no lo observamos en grupos indígenas de otros lugares, sí, no es tan común. Pero también es importante observar que la mayoría de la ancestría es indígena, no es africana, es indígena. Y bueno, tenemos obviamente contribución europea y hay una contribución asiática que es muy interesante, pero no tengo tiempo hoy de platicarles más de ella, porque nos estamos concentrando en lo africano. Entonces, estos son los primeros números. Logramos el primer objetivo de cuantificar la cantidad de ancestría o ascendencia africana y contrastando con mestizos o gente de ancestría más mezclada. Y lo que podemos hacer con este programa, les comentaba, nosotros aquí le dijimos, bueno, dame divídeme el genoma o la contribución genética en 4 componentes. Pero podemos ir aumentando este número de componentes y empezar a ver lo que llamamos subestructura dentro del componente africano y ver cómo eso se refleja también en la parte africana de los afromexicanos. Entonces, haciendo otra vez un zoom, recuerden, todos estos son africanos, hay diferentes poblaciones de todo África, y ahorita voy a ilustrarles más con un mapa de los lugares, pero bueno, haciendo el zoom vemos que en la Costa Chica no hay todo un gradiente, pero parece haber más este color naranja en algunos individuos que en Veracruz. ¿Y qué es ese color? Bueno, ese color naranja corresponde a poblaciones, estos son del oeste de África, de aquí, de la región de Senegambia, este componente africano, mientras que esta distribución, que es más como mitad verde, mitad naranja, más o menos se alcanza a ver aquí, corresponde más a poblaciones del centro de África. Y aquí están, bueno, si hacemos con un zoom, son poblaciones. Y hay una forma de ver, esto es un poco más, esto es como cualitativo, no es tan cuantitativo todavía. Hay una forma un poco más específica de tratar de encontrar afinidades genéticas. Entonces, para eso utilizamos este método que se llama análisis de componentes principales de ancestría específico. Básicamente lo que hacemos es, para cada individuo rompemos su genoma, lo coloreamos por el origen de cada región. Entonces podemos saber qué parte del genoma de cada quien tiene un origen en África, europeo e indígena. De eso lo ilustro aquí. Tenemos 22 cromosomas y cada cromosoma está pintado por el origen, ya sea europeo, nativo o africano.
lo que podemos hacer es separar los colores, por así decirlo, separar las ancestrías. Por ejemplo, lo rojo aquí es europeo, lo verde africano y lo azul nativo, y comparar cada parte con poblaciones continentales, o sea, por ejemplo, los europeos con puros europeos, lo africano con poblaciones africanas y lo nativo con poblaciones nativas. Y justamente es lo que hacemos. Entonces, para que quede a lo mejor un poco más claro, les voy a compartir estos como 3 diagramas. Este es un individuo que se autodefine chatino, lo rojo es indígena, entonces si ven su genoma es mayoritariamente rojo y tiene un poco de azul, que es europeo, y un poquito de verde, que es lo africano. Este es un individuo que se autodenominó chatino. Este es un individuo que se autodenominó mestizo, y si ven su genoma, sus cromosomas, tienen más colores, bueno, tienen los mismos colores, pero como más en mosaico rojo, verde y azul. Y este es un individuo que se autodefinió como negro o negra, y si ven hay muchísimo más verde, que es lo africano. Entonces podemos nosotros separar cada uno de estos componentes, cada de estos colores, y analizarlos por separado, por eso se llama ancestría específico. Y lo que pasa cuando tomamos de todos los individuos afromexicanos esta parte verde y lo comparamos con poblaciones africanas, lo que vemos es que hay mayor afinidad genética con poblaciones actuales de Senegambia, Camerún, Gabón y Nigeria, que en realidad no es nada nuevo. O sea, si sabemos la historia, sabemos que esas son las regiones de las que se importaban más africanos a México. Y algo, bueno, viendo las poblaciones están representadas en este gráfico que les comentaba de componentes principales. Entonces, los rojos de aquí corresponden a los rojos de acá. Morado y rosa son morado y rosa, que están aquí. Verde es lo verde, o sea, todo corresponde, los colores. Y los afromexicanos de la Costa Chica de Veracruz son estos puntos como negros y cafés. Entonces, caen realmente muy cerca de estas poblaciones como cafés, que son de Camerún, rosas, que son de Nigeria, y es muy interesante, no se alcanza a ver tal vez, por eso lo ilustro. Aquí hay un individuo que cae muy cerca de esta población de la región de Senegambia. Entonces, así podemos tener un poquito más de idea de los orígenes de estos individuos, utilizando la información de estos millones de sitios en el genoma. Otro análisis muy interesante, y por eso les platiqué del genoma mitocondrial al principio, es que podemos ver este tipo de diferencias que les voy a comentar. Es el linaje materno de origen africano, que aquí lo coloreo por verde, es más frecuente en Veracruz que en la Costa Chica. Entonces, esta es la proporción de individuos con mitocondrias de origen africano, por así decirlo. Entonces, es mucho mayor que la que observamos en Guerrero y en Oaxaca. Aquí solo vemos un 2%, en los chatinos no vemos nada. Y esto, pues, ¿qué les puede indicar? Que tal vez no llegaron muchas mujeres a la Costa Chica. O si llegaron, fueron reemplazadas, pero o más bien no tuvieron descendencia, si llegaron igual de hombres que de mujeres, porque vemos que es muchísimo menor. Mientras que en Veracruz hay muchísima más contribución de este linaje materno africano. Podemos ver la otra cara de la moneda, que es el cromosoma Y, que se hereda solo de padres a hijos varones, y aquí pasa al revés, ¿no? El linaje paterno de origen africano es más frecuente en la Costa Chica que en Veracruz. Incluso en la población de Oaxaca, aquí es el 71%, aunque la N se darán cuenta que es baja, tiene linajes paternos africanos, y es mucho menor en Veracruz. Entonces esto como que refuerza la idea de que en realidad a la Costa Chica llegaron principalmente hombres, varones, africanos, más que mujeres, que también es consistente con lo que sabemos de historia y de registros. Y bueno, hoy les estoy contando a ustedes estos resultados, pero algo que me parece muy valioso de este proyecto es que los resultados se los devolvimos a los participantes mismos. Entonces, a los participantes les regresábamos una foto de cuando les tomamos la muestra, nos permitieron tomarles una foto, y les regresábamos también el reporte de sus resultados, que era muy visual, por si la gente no sabía leer, que era el caso en muchas ocasiones. Les regresábamos estos cromosomas pintados que les conté. Y si su linaje materno, cuál era el origen continental de su linaje materno, y todo estaba en código de colores para que solo viendo los colores tuvieran una idea, y no era nada cuantitativo, no dábamos números, no decíamos tú eres 20% y tú 25% y tú 15%, o sea, todo era con colores.
Y bueno, aquí estamos devolviendo los resultados, la gente mostró muchísimo interés, se los explicábamos, respondíamos preguntas, los niños estaban muy interesados, tuve la fortuna de ir con mi hija a devolver resultados a las poblaciones de Veracruz, y aquí también hay más fotos. Y me gusta mucho esta foto, esta es la comunidad chatina, en la que, bueno, este es el primer viaje en la que les preguntábamos a los participantes si querían participar, y esta es la segunda foto en la que les regresamos los resultados. Y déjenme decirles que aunque suene trivial, esto casi no se hace en estudios genéticos, muy pocos investigadores regresan resultados a las poblaciones. Y bueno, me voy a tomar los últimos minutos para contarles rápidamente otra historia relacionada a esta contribución africana a los mexicanos. Bueno, les comenté que estudiamos africanos, más bien afrodescendientes actuales, por así decirlo, pero en mi laboratorio también utilizamos una herramienta muy poderosa que llamamos ADN antiguo, que nos permite tomar como fotos del tiempo pasado. Yo lo veo como una máquina del tiempo, ¿no? ADN antiguo, una máquina del tiempo. Entonces, para este proyecto, lo que queríamos es, bueno, tenemos poblaciones actuales, pero como vieron, la mayoría pues ya tienen un mestizaje primordialmente indígena, entonces la fracción africana que nos queda para estudiar es menor. Y lo que pensamos es, bueno, si estudiamos individuos como primera generación, o sea, los primeros africanos en llegar a México, a lo mejor tenemos más resolución para entender mejor los orígenes. Y para eso empecé este trabajo con la bioarqueóloga Julie Wesp, que ahora está en la Universidad de Carolina del Norte, y la doctora Marcela Sandoval, que está en la Universidad de Copenhague. Y Julie trabajó una colección del Hospital Real San José de los Naturales, que en una excavación de rescate de cuando construyeron el metro, la línea del Verde, en particular de la estación San Juan de Letrán, se encontraron un montón de restos y se dieron cuenta que estos correspondían al Hospital San José de los Naturales. Entonces, este hospital, bueno, la colección asciende a alrededor de 600 individuos. Supuestamente solo atendía población indígena, se fundó con el objetivo de atender solo población indígena, pero fue muy interesante por los estudios de Julie y de otros investigadores que con métricas de cráneo u otro tipo de indicadores, 5% parecían más bien ser africanos, no indígenas. Y aquí les muestro 4 casos en los que se veían modificaciones dentales que se realizaban en África, entonces esto también llevó a sugerir que probablemente habían nacido en África, porque se sabe que esta práctica se perdió casi llegando a América, ¿no? Entonces llevó a sugerir eso, y lo que hicimos es, bueno, y si sacamos ADN de estos individuos y los analizamos, ¿qué es lo que observamos? Y esto es muy preliminar. Escogimos 21 individuos que, según Julie, tenían ancestría africana, y de estos 21 individuos, son muy preliminares, perdón si se ve fea esta gráfica, pero realmente son datos muy recientes. De esos 21, 16 corroboramos con este análisis de componentes principales, cuando aquí tenemos población africana, europea y asiática, y aquí hay mexicanos actuales, mestizos, y aquí se ve un punto negro. Bueno, este individuo cae dentro de la variedad directamente, o sea, ya no es como lo que les mostraba antes, ¿no? Que caen como en este gradiente entre mexicano y africano, sino cae directamente sobre la variación genética africana. Entonces, como hay 16 de los 21. Algo muy interesante fue que había un europeo, que se ve aquí, ese es el puntito negro, ese es el europeo, que no sabemos qué hacía en el hospital, de indígenas, y 4 indígenas que caen más o menos como aquí, que es en la puntita de los mexicanos, que está más pegado hacia el asiático, que eso es como lo indígena. Y esto es a nivel nuclear. Entonces, son datos que seguimos generando, y algo que ya pudimos identificar también son estos linajes maternos que les contaba. No hagan caso mucho a las letras, pero fíjense más en los colores. Esta es como la distribución de los linajes maternos dentro de África, ¿no? Y estos son los que nosotros observamos en los individuos para los cuales pudimos caracterizar este linaje, el origen de este linaje materno. Entonces, en rojo están individuos, el rojo es más frecuente en individuos del centro de África también. El amarillo es muy frecuente también en individuos
Camerún, pues sí, de esta zona de Nigeria también, y de Gabón. África, estos 3 individuos, son 3 individuos que tienen este tipo de linaje, pues es común también en todo, o sea, esto es realmente común en todos lados del oeste de África, centro y oeste. Pues esto no nos da tanta resolución como lo anterior. Y bueno, lo azul también, si se dan cuenta, está frecuente aquí, es frecuente aquí, frecuente aquí, frecuente aquí, etcétera. Entonces, esto no nos da la resolución que buscamos, que es decir, esta población, ¿no? Pero es congruente con, pues, que son del oeste de África. Entonces, estos son datos realmente casi recién salidos del horno y seguimos trabajando y seguimos generando más porque queremos tener mayor resolución a nivel subcontinental. Y les quería dar la primicia porque esto es realmente muy nuevo y es lo último con lo que estamos trabajando. Y bueno, quisiera hacer un resumen de lo que les he platicado. Lo primero es que identificamos el nivel de ascendencia genética de origen africano en afrodescendientes de la Costa Chica y Veracruz, con promedios de entre 23 y 13%. Los marcaderos genéticos uniparentales, perdón por por usar lenguaje técnico, esto me refiero cuando les hablé de linaje materno y linaje paterno. Estos sugieren patrones de migración tal vez sesgados por sexo de la población africana y afrodescendiente de México cuando se movieron hacia la Costa Chica. La ancestría africana en afromexicanos sugiere orígenes en Senegambia, Camerún, Gabón y Nigeria, lo cual es consistente con registros históricos. Y estamos usando ADN antiguo para explorar directamente la composición genética de los primeros africanos traídos a México. Hay muchísimo trabajo todavía por hacer, realmente yo veo esto como la punta del iceberg. Queremos hacer muchos más análisis con estos datos, queremos hacer ya inferencia demográfica formal a partir de ancestría local. Esto básicamente es, con estos datos que tenemos ya podemos inferir la magnitud del flujo genético africano hacia México y si fue en una sola ola, si fue en 2 olas y cruzar esto con lo que sabemos por historia. Queremos, no les conté nada de esto, pero estamos también haciendo investigación de asociaciones genotipo-fenotipo. En particular me interesa mucho el fenotipo de pigmentación de la piel y el índice de masa corporal. Nos falta hacer todo el análisis etnográfico de cuando devolvimos los resultados y eso es algo que tenemos mucha información porque hicimos muchas entrevistas y estamos trabajando en ello. Bueno, tenemos los datos, todavía no empezamos a trabajar en ello. Y obviamente tenemos que hacer una comparación entre lo que observemos con ADN antiguo y con el ADN actual, de las poblaciones actuales. Y algo que tampoco tengo tiempo de contarles, pero es en las muestras antiguas, como venían de un hospital, también hicimos un análisis, ver si identificábamos ADN de patógenos. Y esa es otra línea de investigación que estamos siguiendo y tenemos resultados muy interesantes también. Pero hoy no tengo tiempo de contarles, si me vuelven a invitar. Y bueno, no me queda nada más que agradecer muchísimo. Hay mucha gente que se ha involucrado en todo el proyecto, principalmente a los participantes, a mi grupo de investigación, que me han ayudado muchísimo, me ayudaron hasta a hacer algunas de estas diapositivas, la gente del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, que me han dado mucho apoyo también, a la gente que ha trabajado conmigo en el campo, a la Universidad de Stanford, donde este proyecto se gestó realmente, gente de Lina, a Julie, Marcela, a mi hermano, y a gente de Langevio también, que me ha ayudado con la generación de los datos. Y este proyecto ha sido posible gracias al financiamiento de muchas fuentes que pongo aquí. Y muchas gracias sobre todo también a ustedes por escucharme y por mostrar su interés en esta plática. Pueden ver más información en mi página de internet y también tengo una cuenta de Twitter donde pongo muchos resultados a veces en tiempo real. Gracias. Muchas gracias, María. Creo que ha sido una conferencia espléndida y estoy segurísimo que hay muchísimas preguntas y comentarios, así que vamos a darle la palabra al público. A ver, por allí, si están amables.
Buenas tardes, soy Alejandro Quiroga. Son 3 preguntas. Una de ellas, ¿a qué se refiere o qué significa el término cimarroneando? 2, veo que hay muchas palabras o términos para clasificar a las personas, no desde el punto de vista de los derechos humanos, sino veo que hay varios términos como negro, casta, mestizo, afro, etcétera, etcétera. ¿Cómo le llaman? Zumba o sambo, algo así. ¿Por qué hay tantas, 10, 15 palabras para clasificar a las personas? Y 3, ustedes llegaron a esa conclusión de que tenemos un componente genético afro o negro o descendientes de la población de África por los estudios del genoma, de los genes. Le comentaba aquí al doctor, hace una hora aproximadamente, hay estudios también que han llegado a la misma conclusión sin hacer el estudio del genoma humano, sino del punto de vista de la historiografía, de la demografía, de las emigraciones. Son estudios de la Universidad de Carolina del Norte, que era lo que le comenta. Entonces, no sé si ustedes han tenido también una comunicación a ese nivel. Es todo, gracias. Gracias. ¿Se contestan todas una vez? Ok. Bueno, sobre la palabra cimarrón, la verdad yo no soy lingüista, no sé, o sea, yo sé que es un término para referirse sobre todo a individuos africanos que se escapaban, Sí. escapaban de la esclavitud, pero sí, no te puedo decir más que eso es lo que yo sé sobre el cimarronaje, gente esclavizada que escapaba buscando su libertad. Hay gente a lo mejor en esta audiencia que puede contestar mejor que yo eso. Sobre la clasificación, hay muchas formas. Eso es también una área de investigación interesante sobre cómo la gente negocia su identidad y cómo se autodenomina. Es muy interesante en mi estudio, por ejemplo, yo dejé la puerta, la respuesta abierta para que la gente decidiera cómo autoidentificarse. Yo no le puse, escoge si eres afro, si eres negro o si eres indígena o si eres mestizo. O sea, la gente, yo lo dejé abierto porque es algo que a mí misma me causa mucho interés estudiar y conocer. Y algo que fue muy interesante es que la gente de la Costa Chica utilizó mucho más el término afrodescendiente, afromestizo, afroindígena, que la gente de Veracruz, por ejemplo, por lo menos en las comunidades donde yo participé. Y esto yo lo asocié más a que en la Costa Chica está más activo el movimiento de reivindicación por los derechos afros que en Veracruz. Entonces mucha más gente que ya está más consciente de este movimiento se siente con orgullo, porta esta identidad, ¿no? O esta autodenominación. Entonces es complicado decir. También te puedo decir que hay una mujer que en la respuesta era negra. ¿Cómo te autodefines? Negra. Y yo viendo todos sus estudios era 100% indígena. Ella hablaba una lengua indígena, sus padres y sus abuelos lengua indígena, pero ella se autodefinió como negra y fue muy bonito porque en la entrevista dice negra y entre paréntesis por mi esposo, ¿no? Entonces esta mujer decidió negociar su identidad como negra y yo no le puedo decir, no eres negra, tú eres indígena, no. O sea, son cosas independientes. Claro que lo genético puede influenciar un poco tú cómo te identificas, pero es algo independiente, ¿no? Y la última pregunta de todos estos estudios, sí, creo que yo estoy haciendo un estudio que está reforzando muchas cosas. Hay todo un cuerpo de conocimiento ya sobre afrodescendientes en México de décadas, ¿no? Desde los estudios de Aguirre Beltrán, y hay gente también, aquí está María Elisa Velázquez, que es experta en eso. O sea, yo no me iría tan lejos como a Carolina del Norte. Aquí en México, en el INA, se hace muchísima investigación sobre temas de afrodescendencia, historiográficas también, y creo que empata bastante bien con la investigación que yo estoy haciendo. O sea, reafirma cosas que ya se sabían. Yo nada más, si me permites hacer un comentario. Atrás de los términos hay siempre mucho el valor social que tiene una designación étnica, que no es la misma para cada sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos es políticamente absolutamente incorrecto llamar a una persona negro, black, o negro.
negro, es decir, he's a negro, she's a negro. Mucha gente se golpea si se usa ese término, pero en general los que se golpean más son los blancos, porque al seno de la comunidad muchos se ven a sí mismos como negros. Y piensen en México, por ejemplo, como con mucha naturalidad decimos, a ver mi negro, o la canción esta de Negra, negra de mi vida, que no le damos en modo, o en Cuba, ¿no? No tienen esos valores de corrección política que son tan brutales, ¿no? Y cuando estabas tú presentando toda la parte de la costa de Veracruz, me acordé yo de un personaje que está incorporado en la mitología o en la historiografía mexicana desde la época del virreinato, que es la mulata de Córdoba, ¿no? Y la idea de la nana negra, que era muy frecuente también, en donde los blancos o los mestizos o los criollos no tenían ningún problema para que el pecho o el cuidado de los niños lo recibieran las negras, ¿no? O sea, ahí hay un componente que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que en el fondo tiene mucha de hipocresía, ¿no? En muchos lados, ¿no? Perdón, sí. Doctora, buenas noches. Primeramente felicitarla, ¿no? Porque hacerse un estudio de esa naturaleza, no comenta la otra gorda y échamela para comer, no. Primero, ¿qué tiempo se llevó en este estudio? Y la segunda pregunta nace de por qué, si en el Estado de México usted comentó que eran 304 o 274, es más, ¿por qué escogió la parte de Veracruz y la Costa Chica? Y la tercera, por si no le llegan a invitar, que me diga del ADN patógeno afrodescendiente de México. Gracias. Gracias. El tiempo, bueno, esto realmente se remonta, el interés lo tengo desde, déjame contar, ya son pues varios años, casi 9 años, que yo haciendo pero este es el interés. Yo hice mi doctorado en ADN antiguo precisamente y una pregunta que respondí durante mi doctorado era el origen de dónde eran 3 individuos que se encontraron en el Caribe, en una isla del Caribe que tenían estas modificaciones dentales y probablemente databan del siglo XVII y queríamos saber de dónde en África eran. Entonces utilizamos ADN antiguo, extrajimos ADN y vimos que pudimos identificar así con muchísima precisión de qué lugares probablemente eran de África y cruzamos esta información con los datos de traslado de embarcaciones de África al Caribe. Entonces yo ahí fue cuando me hizo clic todo y dije, estoy haciendo estos análisis y no estoy estudiando datos, estoy estudiando historias de vida de personas, ¿no? Porque descubrimos, por ejemplo, que un individuo era más cercano a grupos bantu, que hablaban la lengua bantu, y otros 2 no. Sin embargo, habían sido enterrados en el mismo lugar. Entonces yo me puse a pensar cómo se conocieron estas personas, cómo se comunicaron, cuál fue su historia que terminaron enterrados aquí. Y al tener yo esta reflexión súper profunda, inmediatamente pensé en México y me puse a investigar cuál era la historia del comercio de esclavos, de individuos esclavizados en México, y me di cuenta pues de todo el oscurantismo que hay, ¿no? De lo poco que se ha estudiado. Y así empecé yo este proyecto con esta motivación exactamente en el 2015. Entonces ya se cumplen 4 años de que he desarrollado esta investigación. Eso en relación al tiempo. ¿Por qué no el Estado de México? Bueno, como mencioné, sí es el que tiene mayor número, pero también es de los estados más poblados del país. Entonces, lo que les mostraba es que a nivel proporcional, o sea, donde hay mayor porcentaje, tomando en cuenta pues, sí, la población de cada estado, es justo en Guerrero, Veracruz y Oaxaca. Entonces, por eso escogí estos lugares y también porque ya se han hecho muchos estudios antropológicos que sentaron las bases para el mío en estos lugares, tanto en Veracruz y en la Costa Chica. Y sobre el ADN patógeno, estamos haciendo investigaciones muy interesantes, estamos encontrando ciertos virus que cuando nosotros hacemos lo que llamamos filogenia, que es cómo se relaciona este patógeno, el ADN de este patógeno con otros de todo el mundo, estamos encontrando que también tienen, son relacionados con patógenos de África, ¿no? Entonces ahora podemos no solo decir la ancestría del individuo, sino si el patógeno que tiene,
también tiene un origen en África o tiene un origen nativo, y podemos hacer también unas inferencias muy interesantes con eso. ¿Qué virus son? Este es un parvovirus humano, que es como no te causa nada, puedes tú vivir con parvovirus y no tener la mínima expresión, pero en ciertos casos te puede, sobre todo con cuadros de anemia como infecta glóbulos rojos, puede ser letal. Entonces tenemos una historia muy bonita en un individuo africano que parece que tenía anemia y tenía justo este parvovirus de origen africano. Y por otro lado encontramos un individuo indígena que también tiene un parvovirus, pero de origen africano. Entonces, pues esto habla también como de intercambios, ¿no? Por cierto, si eres perro, sí, el te va muy mal con los parvovirus. Sí, es lo único. ¿no? Cuando Allí vi que tenía parvovirus, es lo único que yo sabía. Un perro mexicano, ahí les va muy mal, ¿no? Por favor, sí. Sí, buenas tardes. Pues agradeciendo la información. Al principio, antes de comenzar la conferencia, pasaron lo de los cuadros de las castas. Yo he escuchado a un investigador de la UNAM, Rubiales, me parece que se llama el doctor, que él dice que en realidad pues la sociedad era como que tramposa en la colonia porque a veces se declaraban siendo españoles como indios para no pagar impuestos y otras veces los indios decían que eran, bueno, los indios de cierto nivel económico decían que eran españoles, se vestían en la ausencia española, en fin, era un rollo. Pero yo supongo que sería muy interesante, no sé, yo supongo que sí, lo que encontraron el lugar de enterramiento del hospital de San José de los Naturales. Yo me supongo que sería interesante, seguramente lo hicieron, ver los estratos de tiempo por esta clase, ¿no? De que incluso un español pudiera ser atendido en un hospital que supuestamente estaba destinado a la atención de los nativos americanos. No sé si sería padrísimo correlacionar los estratos de tiempo para ver tal vez cómo se daba este movimiento de moverse dentro de las razas para conseguir ciertos favores, ¿no? sociales. Gracias. Sí, bueno, lo que sabemos de por el contexto arqueológico es que los individuos eran, por los que estudiamos, eran más hacia finales del siglo XVII, principios del XVIII, pero lo que dices es cierto y lo hemos discutido bastante la bioarqueóloga, la otra doctora genetista de poblaciones y yo, y es que, o sea, en realidad también el contexto arqueológico es como de epidemia, o sea, los cuerpos no están ordenados así en posición cristiana, sino sugieren más bien que responden a un episodio en el que había tantos muertos que no había tiempo, ¿no? de acomodarlos, por así decirlo. Entonces, también en tiempos de epidemia, pues no te pones a ver quién es de qué ancestría y dónde lo vas a enterrar, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso es lo que pasaba. Y también otra, en relación a eso, otra cosa que hemos discutido, y más la bioarqueóloga que ha hecho mucho estudio de registros históricos, es que también respondía mucho al nivel como socioeconómico que tenías. A lo mejor este español pues claro que había españoles con nivel socioeconómico bajo durante la colonia. Tal vez el único lugar donde lo podían, este era un hombre, atender, pues fue en este hospital. O a lo mejor llegó, se murió en el hospital o le tocó la epidemia y cayó en esa fosa común, ¿no? Entonces, sí hemos hecho la datación y lo que pensamos en el contexto es lo que te he mencionado, o sea, epidemia y estrato social. Aquí, si me permiten, yo tengo una fascinación especial por los cuadros de castas, porque si ustedes se ponen a pensar, el único caso famoso de una indígena casada con un blanco en la historia estadounidense es Pocahontas. Yo
de niño viví en Estados Unidos y pues se hablaba de Pocahontas para arriba y para abajo, y ahora hay hasta una película bastante cursi de Pocahontas hecha por Disney y qué sé yo. Pero si ustedes ven los cuadros de castas, y esto me lo explicaba una coleccionista muy famosa de cuadros de castas que alguna vez me mostró toda su colección y la heredó cuando falleció a La Nación en Monterrey. Si ustedes se dan cuenta, los cuadros de castas casi siempre son de parejas y productos de las parejas. Es decir, había una movilidad étnica mucho mayor de la que solemos pensar. Había, por supuesto, descendientes de indios muy ricos, los tlaxcaltecas. Digo, no quiero reclamarles aquí nada en público, pero acuérdense que los tlaxcaltecas heredaron señoríos y heredaron el título de señor, que era el equivalente a varón en la escala social, varón con B de burro, ¿no? Con B grande, durante la colonia. Y cada cuadro de castas que uno ve siempre está mulata con español, indio con española, mulato, negro con blanco. Así, había una movilidad social enorme, ¿no? Enorme. Era una sociedad racista, sigue siendo una sociedad racista. A mí me golpeó enormemente lo que tú mencionaste cuando mostraste estas fotos tan conmovedoras de cómo les devuelves los datos a las personas que le dieron las muestras a colores, porque muchos no saben leer. Mayor ejemplo de la discriminación en que los tenemos y del que todos somos responsables no se me ocurre, ¿no? Pero aún así hay esta movilidad social que no vemos en otras sociedades, ¿no? Incidentalmente hay un caso famosísimo que no sé si ustedes conocen, de un mulato que asciende socialmente enormemente, que es Pushkin, el poeta. El abuelo de Pushkin era abisinio y siempre ha habido la duda de si era un valet del zar o si era un general valiente que fue capturado, qué sé yo. Pero si ustedes ven las pinturas de Pushkin con el pelo así rizado, los labios muy sensuales y demás, es descrito siempre como un mulato, ¿no? O sea que en muchos lados hubo una mezcla también, sí, afortunadamente, ¿no? Don David, sí, por favor. Hola, buenas noches. Magnífica charla, de verdad es un tema verdaderamente fascinante. Me surgió la duda de, hay poblaciones que tienen más descendencia, más afrodescendencia y mayor contacto con genes de origen nativo. Mucho se ha hablado sobre que ciertas enfermedades, particularmente crónico-degenerativas y cierta resistencia enfermedades infecciosas, inclusive cosas relacionadas con la dieta, tienen que ver por la interacción de genes, y que poblaciones derivadas de eventos de mestizaje, en particular, tienen cierta propensión a tales enfermedades, a diferencia de otras poblaciones. Estas poblaciones donde hay más interacción entre genes de origen nativo y genes de origen africano, ¿tienen una predisposición a enfermedades diferentes del promedio mexicano? ¿O tienen mayor resistencia a la dieta, por decirlo de una manera occidental? Sí, o sea, en realidad no se ha hecho, bueno, lo que sí hemos visto es que hay mayor frecuencia de genes de anemia falciforme, por ejemplo, ¿no? Pero que eso es una herencia directa de las poblaciones africanas. Pero en particular si la interacción de, por así decirlo, lo voy a poner así, de genes nativos y africanos te da mayor propensión a alguna enfermedad, eso no lo sabemos, de verdad. Y aparte no hay solo, o sea, las cosas no son solo interacción de genes, sino interacción con el ambiente también. Entonces esto tienes que investigarlo desde una perspectiva de sistemas complejos. Pero lo que sí es una realidad es que yo ni siquiera me iría a ver si los genes indígenas o africanos. O sea, lo que es una realidad es que el nivel de salud es muy precario en estas poblaciones, entonces no tienes que investigar si tiene el gen X o Y, ¿no? O sea, hay cosas que, siendo ciego a la genética, hay enfermedades muy prevalentes. O sea, pero que la tiene toda la población mexicana, pero ahí hay tan mala atención que las padecen más. O sea, diabetes, yo vi muchas diabetes. De hecho, cuando yo llegaba, los participantes eran, ay, son doctores, es que me duele aquí, me duele acá, y la diálisis. Y así de, no, somos otro tipo de doctores. Perdón.
pero vi muchísima necesidad de atención de salud básica. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias igual por tu charla. Yo tengo una pregunta un poco más específica y es saber si aunque no haya un fenotipo visible, es posible que haya una alta cantidad de genoma africano. Te contextualizo un poquito. Yo trabajo población afrodescendente en las haciendas azucareras del estado de Morelos. Ahí no tenemos una población con un fenotipo muy visible. Sin embargo, existen los datos históricos, existen las listas administrativas en donde se presenta toda esta cantidad de información, y me llamó principalmente la atención por esta cuestión de la herencia matrilineal, ya que dado que la esclavitud se heredaba por vientre materno, yo tengo una mayor cantidad de población femenina dentro de las haciendas, con hijos, con nietos. Entonces, sí me gustaría saber si a pesar de que no exista ese fenotipo visible, se puede encontrar todavía una carga genética importante. Sí, la respuesta es sí, porque estamos como muy sesgados de lo que vemos, y a nosotros, o sea, se han asignado razas, que quiero hacer la aclaración que las razas no existen. O sea, eso es un constructo social que no nos sirve de nada en la biología y no nos dice nada en la biología. Entonces, pero la tradición ha sido asignar a la gente y a los grupos por su fenotipo, ¿no? Entonces a los africanos, bueno, los negros o africanos les decimos porque vemos ese fenotipo y así los clasificamos, y los caucásicos, que también es otro término que debería de estar en desuso, o porque también se utiliza negroide, mongoloide, o sea, así empezó como la clasificación de personas a partir de lo que vemos, ¿no? Pero ya sabemos hoy en día que esas son clasificaciones obsoletas y que no nos dicen nada de la biología. Entonces, la respuesta es sí. Yo hubiera querido enseñar una foto de unas hermanas que participaron en el estudio de una chica que es muy blanca, y su hermana es muy morena, y genéticamente sí son hermanas, porque tengo a las hermanas y a la mamá, y una chica, pues tú jamás dirías que es afro, porque tiene hasta ojo claro. Y quién sabe, a lo mejor ella puede decir soy afro y es afro, ¿no? O puede decir no, yo soy blanca y también es blanca. Pero a lo que decía antes, que la identidad no tiene que estar regida por tu genética, ¿no? Ni por tu apariencia tampoco. Y la respuesta corta es sí. O sea, realmente lo que nos define el fenotipo como el color de piel son regiones o variantes muy pequeñas, es una proporción tan pequeña del genoma, ¿no? Que sí. Allá hay otra pregunta, por favor. Buenas tardes. Bueno, primero reiterar como el reconocimiento, ya que, pues como lo mencionaste al principio, ¿no? Es muy importante hacer como de la difusión de estos conocimientos científicos, pero hacerlos de cierta forma digeridos para que sean entendidos por la mayoría de la gente. Y bueno, ahora mi duda iba en cuestión a que ustedes, al obtener las muestras de la saliva, el método de comparación demográfica en cuanto a las poblaciones asiáticas o las africanas, ¿se dirigen específicamente, digamos, a alguna región, un gen o cromosómicamente para hacer la comparación, digamos, para decir en qué porcentaje son más parecidos a los europeos o a los asiáticos, en este caso a los africanos? Sí, en realidad lo que hacemos es estudiar lo que les comentaba, estos sitios puntuales donde sabemos que hay variación, pero distribuidos en todo el genoma, excepto en la mitocondria, que estamos estudiando el genoma mitocondrial, que es muy discreto. Todas las demás comparaciones que observé son variantes distribuidas a lo largo de todo el genoma, en los 22 cromosomas. Entonces no nos enfocamos en una región en particular, justo lo que queremos es saber cómo el promedio de todo el genoma. Sí, había una pregunta por allá. Gracias. Bueno, antes que nada quisiera felicitar muchísimo a María,
porque estas investigaciones son fundamentales para complementar, pero también para avanzar en los trabajos históricos y antropológicos que se han hecho durante décadas. Yo quería aclarar, tú ya lo hiciste, esto de las razas, que preocupa mucho que sigamos pensando en términos de razas todavía actualmente, y todos los estereotipos y los prejuicios y el racismo que hay hacia las poblaciones afrodescendientes, que han sido las causas, entre otras, pero la principal, de que estén silenciados y olvidados en el pasado de México, ¿no? Sobre todo a raíz del siglo XIX, cuando se forma el Estado-Nación, pues se olvida y se menosprecia la presencia afro. Pero te quería hacer una pregunta, María. Tenemos evidencias también en los estudios históricos de personas africanas que vienen de África Oriental, a través de la región del Mar Índico, que parece muy complicado, pero a través de la nao de China, llegando por los puertos de Acapulco y del Pacífico, tenemos evidencia histórica de que hay africanos. Entonces, esta probabilidad que veías en los individuos del Hospital de Naturales puede ser también la muestra de que existieran esas poblaciones. Sabemos además que muchos llegaron por contrabando, entonces que no tenemos el dato exacto, ¿no? Y solo también para completar, bueno, por ahí alguien preguntaba qué es cimarrón. Efectivamente, así se les nombraba a los africanos que huían, era una palabra de desdén, se refería a animales, a cabras salvajes. Entonces, cuando ya no estaban esclavizados, así se les denominaba. Y también decir que apenas hace unos días, el 30 de abril, el Senado de la República Mexicana aceptó por unanimidad el reconocimiento en el artículo 2 de las poblaciones afromexicanas, y que ese es un logro importante, crucial, para que existan políticas públicas a favor de estas poblaciones que aún hoy están no solo en la Costa Chica, sino en Veracruz, en Zacatecas, en Morelos y en muchas partes de México, y también una puerta para abrir más estudios en relación a estas poblaciones como el que tú haces. Y otra vez, felicidades. No, muchas gracias, María Elisa. Bueno, quiero decir que en realidad sí es un logro súper importante el que acaba de mencionar María Elisa, y es un logro que yo quiero dar el reconocimiento también a María Elisa y a su grupo de investigación en el INA, porque yo creo que su trabajo ha sido fundamental para llegar a este momento de reconocimiento por fin, porque han sido años de lucha y yo creo que es súper valioso, y estoy muy honrada de que María Elisa haya venido. Y en particular de tu pregunta de África Oriental, lo podremos ver ahora que tengamos mayor resolución en las muestras antiguas, porque ahora simplemente pudimos detectar que continentalmente sí son de África, y el siguiente paso es ver subcontinentalmente dónde son. Entonces, en principio, en teoría, sí podríamos llegar a ese nivel de resolución, de ver y discernir de qué lugar de África podrían venir. Entonces, la respuesta es sí, pero necesitamos más datos. Y respecto a la nao de China, también es muy interesante porque también hay registros de individuos esclavizados de origen asiático que llegaron justo al Pacífico, bueno, llegaron al Pacífico y después iban a otros lugares, pero esto cuadra súper bien con lo que les mostré, que en la Costa Chica justo vemos más proporción de esta ancestría asiática que en el resto de los lugares. Entonces también estamos recuperando esta señal de esclavitud, o sea, de esclavos que llegaron de Asia hacia la Costa Chica. Eso no, el componente asiático no lo vemos en Veracruz y sí lo vemos en la Costa Chica. Entonces, por eso digo que el genoma es un libro de historia también. O sea, lo estudiamos y estamos recuperando estos episodios históricos recientes. Por favor, es quien tiene el micrófono. Buenas tardes. Gracias por la conferencia. Mi duda es, ¿qué noticias hay sobre la población afrodescendiente en el norte de México? Por ahí vi que tenías graficado a Sonora y, bueno, es muy conocida la historia de esclavista del sur de Estados Unidos. Entonces, si hay algo por ahí. Gracias. Sí, yo tengo mucho interés en estudiar esta población, que, bueno, hay una población que se llaman los Mascogos, que se sabe que justamente eran, en vez de, durante la guerra civil en Estados Unidos, los esclavos del sur, los individuos esclavizados del sur iban al norte para buscar su libertad, ¿no? La mayoría. Pero hubo un grupo que en vez de ir al sur se fue hacia el sur, porque aquí ya estaba abolida la esclavitud, entonces llegaron
primero se refugiaron con los seminoles y luego llegaron aquí a México, a Coahuila, y ahí se llaman Mascogos. Entonces sí me interesaría mucho estudiar genéticamente también su ancestría, porque la historia del comercio de individuos esclavizados hacia Norteamérica es diferente a América, o lo que podríamos decir como América española y América inglesa, ¿no? Las fuentes de individuos esclavizados eran diferentes, ¿no? El comercio era diferente. Entonces me interesaría mucho investigarlos también. Y eso es lo que sé, pero le puedes preguntar a María Luisa, que ella sabe más. Hay una historia que tal vez María Luisa pueda corregir, pero es una historia con la que crece uno mucho en Estados Unidos, y es el reconocimiento a los cuáqueros, la iglesia protestante de los cuáqueros, que organizaba lo que se llamaban los trenes nocturnos, que no necesariamente eran ferrocarriles, que por un lado tomaban esclavos y los llevaban hacia el norte, pero también hay varios registros, se menciona, de cómo los traían al sur, con esta cosa que yo encuentro absolutamente conmovedora, que aislados del conocimiento social, político, económico, sabían que allá había libertad, ¿no? Y entonces eso yo lo encuentro absolutamente devastador, ¿no? Y yo recuerdo que alguna vez platicando, ¿cómo se llamaba el genetista de nutrición? Lisker, con Rubén Lisker, me decía que él había encontrado unos ejemplos de hemoglobina C, que es típicamente africana, bueno, estadísticamente africana, en tarahumaras, pero yo nunca encontré nada que él haya publicado. Entonces, que sería interesante, ¿no? Porque finalmente pues, se mezclaron. Sí, los estudios de Lisker los conozco mucho en la zona de la Costa Chica, ahí sí que reportó un montón de hemoglobina C, pero y de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa también, pero en el norte no, esos estudios jamás los vi. Platicando una vez así, me acuerdo muy bien en Cancún, platicando, comiendo en un congreso muy aburrido, nos echamos una botella de vino y soltó la sopa de todo. Pues sería súper interesante. Sí, habría que hablar con ese grupo, ¿no? Sí. Porque me acuerdo perfectamente bien, hemoglobina C con los tarahumaras. Y como yo tengo una debilidad por los tarahumaras, ¿no? Que me parecen que también, ¿no? Los estamos echando de una manera pavorosa. Lo tengo muy presente. Es fácil allí ver quién se haya quedado con los papeles o los resultados no publicados y demás, ¿no? A ver, don David, por favor. Bueno, muchas gracias por su ilustración, pero yo tengo varias inquietudes, principalmente en los talleres anteriores con el doctor Araujo, nos decía que todos los seres vivos, todos los seres vivos tenemos la misma información química. Entonces ahora la duda es, ¿por qué los africanos son los principales factores de transmisión patógena? ¿Y por qué a nosotros los españoles pues nos trajeron pues tantas enfermedades, que fue prácticamente pues la derrota, ¿no? Entonces, su información genética de los africanos, pues, ¿cuál es la variante? ¿El clima, la flora y fauna? ¿O por qué entonces ellos son pues más dados a transmitir enfermedades? Bueno, yo no dije que fueran más dados a transmitir enfermedades, simplemente mencioné que como estos individuos los encontramos en un contexto de hospital, teníamos la hipótesis de que a lo mejor tenían alguna enfermedad infecciosa, pero ese es como el sesgo de nuestro estudio, o sea, que nosotros éramos individuos de un hospital, pero no estoy diciendo que los africanos sean los principales ni portadores de patógenos. Pero como que en cuestión de investigación siempre se les achaca más a ellos. No a lo mejor propiamente esté bien planteada la pregunta ahorita hacia usted, sino siempre se dice que las enfermedades nos llegan principalmente de África. Bueno, no sé quién diga eso, pero no es correcto. No, a ver, yo creo que ahí, si me permites, puedo aclarar un punto. Los primates compartimos una serie de receptores para una serie de virus, por ejemplo, ¿no? Y eso explica por qué el virus del SIDA pasó cuando menos 2 veces de una población de primates
probablemente de chimpancé vía gorila en un caso y en otro dado directamente de chimpancé hacia la población humana, porque como somos muy parecidos, los receptores que tiene que reconocer el virus para penetrar a una célula, pues van a ser muy parecidos y bastan unas pocas mutaciones para que eso se dé. Pero el contraejemplo de que los patógenos iban en ambos sentidos es la sífilis. Yo no sé cómo sea actualmente, cuáles sean los últimos descubrimientos de la sífilis, pero hasta donde yo sé, asociamos mucho la sífilis con un origen americano en nuestro continente y cómo brincó a Europa. Y hay varios casos que permiten suponer eso. Hay una novela que los mexicanos no leemos, no sé por qué, que se llama La Lozana Andaluza, donde la Lozana Andaluza era una andaluza muy guapa y que la pasaba muy bien. Y es una novela que se escribe poco tiempo después del descubrimiento de la caracterización de la sífilis, poco tiempo después de que llegan los españoles a México, y aparentemente es el primer, cuando los médicos leen esto, es el primer caso de sífilis ya en la literatura, pero a los meses prácticamente de haber llegado, y la devastación que hizo la sífilis en Europa y bueno, en toda la cuenca del Mediterráneo y cómo se extendió es notable. De manera que yo sí creo que hay que entender eso como un intercambio de tradiciones, de genes, de lenguas y de patógenos. O sea, fue bidireccional, ¿no? En muchos sentidos. Sí, igual en ese sentido también es importante saber que nosotros, como nuestro origen como especie es en África y toda la vida hemos estado acompañados, o sea, nuestra evolución es como un estira y afloje con los patógenos, siempre. Entonces, teniendo un origen en África, pues sí, hay muchos patógenos que nosotros tenemos desde que nos originamos en África y que llegan hasta nuestros días, pero conforme nos hemos movido por el planeta, pues hemos cambiado también genéticamente, hemos adquirido nuevos patógenos, animales nos contagian patógenos, nosotros se los pasamos a animales, así. Entonces yo no tendría como ese sesgo de que los africanos son los que más patógenos tienen. Por favor, sí. Ahora sí. Señora. Gracias. Lo mío es más de carácter social. Soy Lourdes Muñoz. Mucho gusto de estar aquí. Aprendo mucho con ustedes. Gracias. ¿Cómo son los vasos comunicantes entre el sincretismo religioso y lo patógeno? ¿Y cómo se da ese desarrollo de la música con lo patógeno? ¿Y cuáles son los nutrientes de las especias y los picantes y muchos usos de condimentos muy fuertes que traen de África, que hoy los consumimos como algo exótico y sabroso, y que se vincula con lo patógeno? Ok. Nada más. El cajón también, la música, el cajón, la marimba, cómo genera una energía de unión, de reunión, de celebración, de alegría, de exaltación, que se estimula todo lo vital en el ser humano y se da más mestizaje o como quiera. Y sí, los cimarrones son los que se huían de la esclavitud y andaban viviendo en los árboles. Y la otra, y la otra cosa también es, yo lo que he conocido de algunos grupos africanos en siglos pasados, se ponían, por ejemplo, Washington, Lincoln, y los hijos se llamaban Lincoln, Tron, y los hijos se llamaban Tron, Michaels. Así era como se apellidaban entre ciertos grupos del África. Entonces, cuando está Benito Juárez en México, dice, todos los mexicanos tienen derecho a apellido paterno y apellido materno. No que antes llegaba Juan González y se ubicaba en la colonia San Juan de Aragón. Perdón, ¿podría concretar un poco la pregunta, señora? Sí, los vasos comunicantes con lo patógeno. Vasos comunicantes. Gracias. Sí, bueno, lo único que se me ocurre, si me permite, es el baile de San Vito y la tarantela, ¿no? La tarantela, pero fuera de eso, no.
Bueno, no, lo que puedo comentar, no puedo, igual no entendí muy bien la pregunta, pero sí creo que a lo mejor vale la pena resaltar que todo lo que se menciona, o sea, tanto música, diferentes alimentos y otro tipo de aportaciones culturales fueron súper importantes de origen africano a nuestra cultura. O sea, el plátano frito, ¿no? Sí, la sandía, la jamaica que es como mexicanísima, ¿no? Bueno, en realidad es una flor africana, ¿no? Por mencionar una cosa. El tipo de arroz, el otro día estaba leyendo algo muy interesante, el tipo de arroz que comemos, casi todo el mundo come el arroz, la especie asiática de arroz, pero la que comemos, el arroz mexicano, es la especie africana de arroz. Entonces, nuestro arroz a la mexicana es africano, y con un agua de Jamaica es africana, ¿no? A ver, perdón, hay una pregunta atrás, si es tan amable. Sí, maestros, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos aquí con todos nosotros. Sí, y precisamente el ser humano pasó a Asia, ¿sí? Se extendió y pasa a nuestro continente ahora llamado América, precisamente por el estrecho de Bering. De ahí que es natural que los mexicanos tengamos los genes africanos, sí, precisamente. Y mi pregunta es precisamente el creer las clases gobernantes que se sentían superiores por ser blancos. ¿Qué nos podrían decir sobre esto, la superioridad de los blancos sobre los demás hombres diferentes por el color? Gracias. Le podría decir que no existe tal cosa, o sea, no hay un grupo humano que se pueda considerar superior a otro por ningún motivo. O sea, no hay ninguna justificación para hablar de superioridad. Y aquí, para que tampoco la gente se vaya, también desde luego María Luisa me podrá corregir, pero para que, y tú misma también, pero para que la gente no se vaya con la impresión de que todo negro es puro y toda sociedad africana era virginal, qué sé yo. Acuérdense que los esclavos que llegaron al continente habían sido capturados por otras etnias africanas, que los capturaban, se los vendían a los norafricanos y los norafricanos tenían toda una red de negociación allí muy intensa, ¿no? Bueno, yo antes de dar por concluida esta espléndida sesión, quiero contar dos anécdotas que son muy bellas y que a mí me conmueven mucho. Poco después de la Revolución Francesa, los haitianos, que eran una colonia francoparlante, una colonia de la corona francesa, se levantan y organizan una primera revuelta enorme en el Caribe, y una expedición africana dirigida por un mariscal cuyo nombre no recuerdo, desembarca con 200 hombres en lo que ahora es Tampico para librar a los mexicanos de la tiranía de la Iglesia Católica y de la corona española. Y se los acabaron a los pobres, ¿no? Pero me parece una cosa muy conmovedora. Y también, para que lo tengamos presente, está la historia de Yanga. El pueblo de Yanga, que está muy cerca de Córdoba, es una historia maravillosa de una rebelión de los negros esclavos que finalmente se convierten en un pueblo, en un poblado independiente, y que finalmente nos los echamos con el alcohol y la explotación, no con las armas, ¿no? Que es importante también mencionarlo. Yo creo que tu charla ha sido extraordinariamente estimulante, ha sido un ejemplo maravilloso de cómo podemos hacer un trabajo multiinterdisciplinario que nos enriquece a todos desde el punto de vista histórico, biológico, evolutivo, antropológico. Estamos muy agradecidos contigo, María, de verdad, y a nombre del Colegio Nacional, a nombre de todos los asistentes, te queremos dar las gracias muy profundamente. Muchas gracias a todos. Gracias. Y si me lo permiten, déjenme invitarlos al jueves 9 de mayo y el viernes 10 de mayo
a 2 mesas redondas que vamos a tener aquí en el Colegio Nacional sobre otro problema también multidisciplinario, que es el estudio de los cometas, los meteoritos y asteroides, que tienen relación no solamente su estudio con el origen del sistema solar o los sistemas planetarios en general, sino también con fenómenos biológicos como las extinciones, por un lado, la gran extinción de los dinosaurios, y también con el origen de la vida, porque tenemos la certeza de que cuando la Tierra era muy joven, chocaban muchos cometas, muchos meteoritos, muchos asteroides que trajeron no solo volátiles, sino también la energía química, la energía de la colisión que se puede usar para formar compuestos químicos y también moléculas de importancia biológica. Este es un ciclo de charlas que estamos organizando entre la doctora Susana Lizano, el doctor Jaime Urrutia y yo mismo, y van a participar en la del día 9 que es jueves, a las 19 horas, van a participar la doctora Susana Lizano del Colegio Nacional y el doctor Rafael Navarro González, que tiene estudios muy recientes sobre el papel de las colisiones de asteroides en Marte y de cómo erosionaron y cambiaron la atmósfera. Y al día siguiente, para que celebren el 10 de mayo aquí, vamos a tener 2 mesas, 2 intervenciones con el doctor José Aponte, un colega peruano que trabaja en la NASA, y con la doctora Karen Mesh de la Universidad de Hawái, donde vamos a ver la química de los meteoritos por un lado, y por otro lado estos cuerpos raros que parece que no son del sistema solar, sino que llegaron, los capturó en algún momento dado nuestro sistema planetario, y que pertenecen a categorías muy particulares que no son estrictamente cometas, no son estrictamente asteroides, pero tampoco dejan de ser lo uno y lo otro. Y esa charla va a ser a las 6 de la tarde, y por supuesto que todos están cordialmente invitados. Muchas gracias de nueva cuenta, María.